Buenas tardes, docente Edwin Alonso Sosa. Mi nombre es Lina Mayeli Quintero Gómez y de acuerdo al programa de formación Ciencias de la Información y la Documentación, Bibliotecología y Archivística, en la asignatura Administración de Unidades de Información vamos a abordar un tema esencial en la unidad 1, la cual es los fundamentos de la administración. Dentro de este video vamos a tocar 3 temas puntuales. El primero es acerca del concepto de administración de unidades de información. Vamos a hablar un poco de cuál ha sido la evolución que han tenido las unidades de administración de acuerdo al concepto de administración, y un último punto que es acerca de cuál ha sido la perspectiva humanista que se ha manejado frente a las unidades de información. Entonces, para iniciar, debemos hablar primero como de cuál es el concepto de la administración. Entonces, de acuerdo a un primer autor llamado Chiaveneto en el 2004, él define que la administración es el proceso de planear, organizar y dirigir y controlar todos los recursos para lograr los objetivos organizacionales. ¿Sí? Otra definición planteada por Kuhn y Weyrich en el 2013, ellos definen que la administración es el proceso de diseñar y mantener un medio ambiente en el cual los individuos se colaboran entre grupos y definen eficientemente los objetivos seleccionados, ¿sí? Pero al mismo tiempo debemos hablar de que Robin y Coulter en el 2013 definen que la organización es un proceso de conseguir que las cosas se hagan de manera eficiente y eficaz a través de y para las personas, ¿sí? Entonces, de acuerdo al concepto de estos autores, se debe hablar de como de 4 aspectos que se deben tener en cuenta en cuanto a la administración de las unidades de información. Entonces, un primer concepto es personas y recursos, ¿sí? Para la administración de las unidades de información siempre se debe tener presente que esta se realiza con y para personas, ¿sí? Esto implica que el ser humano siempre va a ser fundamental para el éxito de una empresa, más allá de los recursos financieros, tecnológicos que se necesitan para que ésta funcione. Otro aspecto importante es el proceso. Entonces, la administración no es un conjunto de actividades aisladas y desordenadas, por el contrario, la administración de unidades de información es un proceso que se constituye a través de una serie de etapas y fases que permiten el desarrollo adecuadamente de la gestión, ¿sí? La administración siempre va a requerir tener una visión integral, articulada en la organización para que ésta tome unas decisiones y pueda desarrollar analíticamente y simultáneamente procesos analíticos y acciones concretas que favorezcan la organización y a sus integrantes. Otro aspecto que se debe tener en cuenta es el de logros de resultados. La administración de unidades de información debe permitir el logro de los objetivos propuestos en cuanto a la eficacia y a partir de la propia utilización de los recursos, la parte de la eficiencia, de tal manera que no se desperdicien e incluso debe buscar que se logre utilizar, minimizar la utilización de estos. Y el otro aspecto importante es el entorno de la empresa, ¿sí? La administración surge de la manera de conocer y comprender el entorno de la organización, tal como las normas que la regulan, ¿sí? En cuanto a la gestión de las empresas, las nuevas necesidades del mercado y los cambios tecnológicos, toda la parte demográfica y las características principales de los competidores, ¿sí? Es por eso que hay una parte importante de la administración, y es que de acuerdo a las necesidades, de acuerdo como el mercado, de acuerdo al crecimiento del mundo, ¿sí? Existen unos tipos de empresas, los cuales son por tamaño, por actividad comercial, por un régimen jurídico y por propiedad. Dentro del por tamaño encontramos las empresas que son microempresas, pequeñas, medianas y grandes empresas. Por actividad comercial encontramos todas las que son de industrial, comercial y de servicios. Dentro del régimen jurídico encontramos las empresas que tienen o que son constituidas por acciones simplificadas, por una sociedad anónima,
por sociedades ilimitadas, una fundación, una corporación o una cooperativa. Y dentro de la propiedad encontramos las empresas que son públicas, privadas y mixtas. Dentro del proceso del desarrollo de la administración de las unidades de información, es importante hablar que existe un proceso administrativo, ¿sí? O unas funciones administrativas que hacen referencia a las principales tareas que se deben desarrollar en la administración, lo cual convierte su fundamento en la gerencia moderna, ¿sí? Entonces, es decir, que la mayoría de los autores utilizan un enfoque basado en 4 funciones, ¿sí? Estas funciones tienen que ver con el proceso administrativo que deben seguir todas las empresas y que debe estar ligado a la administración de las unidades de información. Entonces, lo primero es la planeación, ¿sí? Entonces dice que se debe determinar los resultados que espera lograr la organización a corto, mediano y largo plazo, a partir de una misión y una visión que ésta debe tener formulada y planteada junto con unos objetivos, unas estrategias, unas tácticas y un presupuesto, ¿sí? El otro aspecto es la organización. Entonces, la organización siempre debe identificar las tareas o actividades que se deben de realizar, ¿sí? Su agrupación, elegir los responsables que van a desarrollar esas tareas con el fin de lograr los propósitos planteados en la planeación. En la parte de la dirección, el proceso administrativo es la encargada de guiar a las personas hacia el logro de los objetivos organizacionales. En esta parte entran todos los socios, los directivos, los gerentes que tienen que guiar a sus grupos de trabajadores para lograr el objetivo principal que tiene la organización. En la parte del control, esta es la etapa final del proceso o funciones administrativas. Esta etapa del control es la encargada de monitorear, verificar y corregir el cumplimiento de los objetivos planteados en la etapa de la planeación y la correcta utilización de los recursos de la empresa, ¿sí? El control, digamos que es algo que siempre es permanente y de manera transversal para toda la organización. Entonces, las unidades de administración siempre tendrán la finalidad de brindar una gestión de la información contenida en los documentos, ¿sí? Ya sean archivos, ya sean bibliotecas y en centros de documentación, sin importar su soporte, su fuente, su origen, sus fechas extremas y garantizando siempre su acceso. Se debe tener en cuenta que las unidades de información siempre van a tener unos objetivos de dar un uso eficaz a los documentos, de saber organizar, consultar, de mantener unos tiempos de conservación, una restricción para los usuarios y siempre estar alineado a las necesidades que tenga el usuario para él suplirlas, ¿sí? En cuanto al proceso evolutivo que han tenido las unidades de información desde la perspectiva de la administración, se debe tener claro que estas siempre han sido objeto de estudio, de reflexión y puesta en práctica por distintos autores. Entonces, ellos siempre han estudiado o han evolucionado estas unidades de información de acuerdo a una planificación y organización de los servicios de información, a un uso de estadísticas en la evaluación de rendimiento, a la optimización de los trabajos internos en cuanto a la eficacia y eficiencia, ¿sí? Además, siempre ha evolucionado en el sentido de que busca aplicar nuevas técnicas a la gestión bibliotecaria, ¿sí? Acorde a los cambios que se han experimentado o que el ser humano ha experimentado, ¿sí? Ha evolucionado en cuanto a la orientación del usuario, toda la parte de marketing, ha tenido una incidencia en el establecimiento de precios y costes para toda la parte de procesos y servicios de la información. Siempre va a tener que evolucionar en cuanto a la calidad total, ¿sí? Que esta se trata a estar en un constante como implementación de novedad para solucionar necesidades, ¿sí? Se podría decir que esta evolución siempre se da en cuanto a las necesidades y expectativas que se le quieren dar al usuario, ¿sí? Cambiar los procesos para que se alineen de una mejor manera
Entonces, se puede decir que la evolución de la administración y el pensamiento administrativo inicia con el mismo hombre, ¿sí? En cualquier tiempo, en cualquier momento de la historia, y siempre nacen como una necesidad, porque es necesario coordinar, tomar decisiones y ejecutar. Siempre esto va a ser importante en todas las organizaciones y su administración tiene, tiene la necesidad de ir más allá y responder a necesidades. En cuanto a la perspectiva humana, cómo se ha venido aplicando e incorporando las unidades de información, esto viene desde la época antigua, desde la creación de las bibliotecas, que se tomaron como la parte de dar al universo un conocimiento llamado de adquirir una compleja manifestación de documentos físicos, de una conservación adecuada, de tener un acceso, de tener unas restricciones, ¿sí? Y además pues se tiene que tomar en cuenta de que las unidades de información siempre deben ser custodiadas o organizadas por profesionales, ¿sí? Que sepan dar como ese resultado final a los usuarios, ¿sí? Es necesaria la administración de las unidades de información porque mediante esta se puede ejecutar la organización de la información documental de manera eficaz y eficiente, con un tratamiento documental adecuado, reconociendo su valor administrativo, operacional, documental e histórico. ¿Sí? Las unidades de información siempre tendrán la finalidad de dar una gestión de la información contenida en los documentos, en cualquier archivo, en cualquier biblioteca y en cualquier centro de documentación, sin importar su soporte. Lo que se busca es que éstas puedan brindar y satisfacer las necesidades de los usuarios. Cordial salud.